El sol es un elemento a tener en cuenta en el diseño y el proceso de edificación, ya que interviene tanto en la iluminación como en la sostenibilidad, para lo cual se tendrán en cuenta la orientación del edificio, su climatización y su adaptación para mejorar su aprovechamiento solar, y todo esto estará reflejado en el caso de la masía Can Maragall. La arquitectura bioclimática consiste en tener en cuenta las condiciones climáticas alrededor de un edificio para disminuir el impacto ambiental. Este método trata de aprovechar los recursos naturales disponibles como lo son la vegetación, el sol y la lluvia, entre otros. Este tipo de arquitectura se centra en el diseño de la estructura, la orientación del edificio y otros aspectos que en su mayoría son difíciles de modificar. Sin embargo, pueden realizarse cambios en un edificio que no afecten a elementos esenciales de la estructura para adaptarse a cambio de una inversión económica. La trayectoria del Sol es variable. Dependiendo de la estación del año, el Sol tiene un recorrido distinto durante el día que hace que los rayos solares incidan de una manera u otra en las caras de un edificio. Como se ve en la imagen, en verano el Sol está en su punto más alto y en invierno en el más bajo. Debido a esta evolución a lo largo de las estaciones, la orientación del edificio y los elementos arquitectónicos situados en la fachada pueden ayudar a optimizar el aprovechamiento de la luz natural y con esto realizar un ahorro energético importante en el uso del edificio, fase de la construcción que más energía requiere. En el caso de la masía Can Maragall, la entrada se encuentra en la cara sur, de manera que esta y las fachadas este y oeste son las que más luz natural reciben durante el día. En cambio, la cara norte, en ciertas estaciones del año, no recibirá nada de luz solar. Hay que tener en cuenta que las masías se construyeron con la intención de aprovechar los recursos naturales de cara a las actividades del campo, y las actividades de las personas se realizaban principalmente alrededor del fuego, única fuente artificial de luz y calor. La temperatura del interior de los edificios no se mide en función solo de la temperatura, sino de la altura del sol sobre el horizonte, de la cantidad de horas de sol, de la radiación solar diaria y de la velocidad del viento, y se calcula en función del grado de aislamiento de los edificios y de la masa térmica. Se han de tener en cuenta las caras del edificio, las cuales son irradiadas con los rayos solares, y luego estas mismas se repartirán por las habitaciones en forma de calor, ya que como el sol sale por el este y se pone por el oeste, puede ser conveniente o no que una parte del edificio sea más caliente o menos. La mayor parte de la energía se va en calentar o enfriar las viviendas, y esto es algo que se podría solucionar haciendo un buen uso del calor que aporta el sol en determinados momentos o lugares, y de esa forma se puede ahorrar, ya que no sería tan necesario utilizar calefacción o aire acondicionado. El calor no pasa directamente al interior de la vivienda, sino que se acumula en los muros, masa térmica, y se traslada al interior a lo largo de las siguientes horas, llamado inercia térmica, y es el motivo por el que pasaremos calor por la noche en una habitación orientada al sur. El muro radia el calor del día. Para solucionar casos térmicos de este tipo y proporcionar mayor confort a las personas del interior de forma que no se gaste energía, tenemos soluciones como los balcones, toldos, salientes y persianas, que su función es tan simple como evitar que los rayos de sol incidan directamente con las fachadas de los edificios. Como hemos dicho antes, Can Maragall tiene la entrada orientada al sur. La luz entra desde primera hora de la mañana hasta la puesta de sol, y por tanto tiende a calentarse mucho, y sin cortinas muy consistentes o compactas, el interior también se calentará fácilmente, lo que desprende más calor por la noche. La luz solar es un factor importante cuando trabajamos en situaciones como la habitabilidad, la construcción y la sostenibilidad del edificio, sobre todo cuando hay variaciones en la temperatura, energía, uso, horarios y muchos factores más. Es un hecho que hay que adaptarse a la luz solar. Una buena forma de adaptarse a la luz es el uso de persianas para controlar en un momento determinado cuánta luz queremos que entre. Otra opción es crear un diseño introspectivo respecto a lo que el cliente o promotor prefiere en cuanto a la cantidad de luz se refiere, cosa que se podría llegar a realizar en Can Maragall en una remodelación. Muchas veces puede aprovecharse el sol para acelerar ciertos procesos en la construcción, y sobre todo hay que evitar que se desaceleren otros. También es importante enfatizar en el cuidado de los trabajadores, desde la creación de plataformas contra el frío hasta techos de tela para aguantar el calor, ambos de forma provisional. Si no cuidamos el medio ambiente, cada vez va a ser más difícil adaptarnos al sol con sus características y propiedades.
Si las variaciones de temperatura siguen aumentando y el efecto invernadero sigue por el mismo camino, las consecuencias serán muy negativas para nuestro futuro. Existen muchas curiosidades en cuanto al ambiente artístico que se puede llegar a generar en pro de todos los factores que rodean al Sol, desde un juego de creación de sombras hasta la utilización de dispersión lumínica a partir de la refracción de los ventanales para generar un color dentro de nuestro edificio. Algo muy importante es el factor humano. Una de las formas más eficientes de corregir estos errores es la información científica y analítica de los hechos. Tenemos que conducir a una sociedad que constantemente encuentre más formas de aprovechar y adaptarse a las energías renovables y reducir el impacto medioambiental. Actualmente tenemos tragaluces, celosías, plantaciones, patios internos, entre otros elementos que se pueden utilizar en un edificio para adaptarse a las condiciones ambientales y reducir el gasto energético. En conclusión, la arquitectura bioclimática es una gran herramienta para reducir la mochila ecológica de un edificio.